Pues vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Vamos a poner en vibrar nuestros teléfonos o a bajarles el volumen para que no nos distraigan en el desarrollo de esta enseñanza, la cual yo creo que Dios tiene muchas cosas que decirnos en torno a este tema. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas bíblicas que hemos titulado La segunda venida de Jesús. Así se llama la serie que vamos a estar analizando a partir del día de hoy. Y este primer tema pues lleva por título La segunda venida de Jesús, ya que en este primer tema vamos a ver la importancia de esta doctrina como una doctrina fundamental de la fe cristiana, y posteriormente los siguientes domingos vamos a ir analizando cada una de las señales que el mismo Señor Jesucristo nos dejó como una evidencia de que su venida estaría a las puertas, lo cual yo creo, yo pienso, y ese es mi anhelo incluso, que esta generación a la cual pertenecemos los que estamos aquí presentes, estará a punto de mirar, porque de una manera sorprendente tal vez ustedes se han dado cuenta, cada vez ante nuestros ojos están cumpliendo al pie de la letra, una a una, estas señales proféticas que nos anuncian su advenimiento. De tal manera que yo considero que estamos nosotros a las puertas de mirar aquel día glorioso que se anuncian en las Escrituras. Y vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, acompáñenme al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 1. Quien no traiga Biblia puede ver los textos, van a aparecer en pantalla. Anote los textos también, porque al ser una enseñanza doctrinal, pues les vamos a pedir que todos los que estemos aquí, pues anotemos los textos que vamos a estar abordando el día de hoy, porque van a ser textos que podemos revisar en casa, que nos van a hablar de esta realidad. Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Dice así la Escritura, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, el día de hoy te damos gracias, primeramente porque nos has traído con lazos de amor y de misericordia a este lugar, Señor. Segundo, porque quieres hablarnos a nuestro corazón, Dios. Porque, Padre, tú estás siempre buscando revelarte al ser humano, porque tú siempre buscas darte a conocer. Y el día de hoy, Padre, vamos a estudiar esta doctrina tan importante, fundamental en la fe cristiana, Señor. ¿Qué es lo que pedimos? Que tú nos ayudes en la exposición de tu palabra. Queremos abrir tu palabra en muchos textos, pero queremos que seas tú el que reveles en nuestro corazón el significado, Padre, las verdades contenidas en ellos, Señor. Te lo pedimos, Padre, de una manera humilde, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vuelvo a leer Hechos capítulo 1, verso 9, dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el pasaje que estamos leyendo, vemos cómo después de que Cristo resucitó de los muertos al tercer día, dice la Escritura que estuvo
con sus discípulos un lapso todavía de 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Sin embargo, llegó el momento de que Jesús volviera al cielo, de donde había venido, para sentarse otra vez en su trono de gloria. Así que los llevó al monte de los olivos, donde Jesucristo solía orar, donde Jesucristo solía estar con sus discípulos, y estando en ese monte, ante la mirada de sus discípulos, el Señor Jesucristo empezó a elevarse hasta llegar a los cielos, ¿verdad? Y una nube le cubrió de sus ojos. Y cuando los discípulos estaban con los ojos puestos en el cielo, dice que se pusieron a su lado dos varones con vestiduras blancas, en otras palabras, dos ángeles que fueron enviados para anunciarles la promesa de su venida por segunda vez a la tierra, de su regreso. O sea, se estaba yendo y el Señor, Dios, ¿verdad? El Padre ya estaba mandando a sus ángeles para hablarnos de que iba a volver por segunda vez. ¿Qué les dijo? ¿Qué dijeron estos ángeles? Dice el versículo 11 en la segunda parte, dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y desde ese momento y hasta nuestros días, pasando por todas las generaciones de cristianos que han existido a lo largo de los siglos de la era cristiana, los creyentes esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé cuántos de los presentes esperan, pero yo espero la venida, el regreso de mi Señor y de mi Salvador, así como Él lo ha prometido. Es el evento más importante que el cristiano espera y para el cual se nos exhorta a estar preparados para aquel día. Así como en la antigüedad la gente esperaba al Mesías y Jesús vino, ¿verdad? Vino a los suyos, dice la Escritura. Así también los cristianos ahora esperan y anhelan que su Señor vuelva, regrese por su iglesia y por los redimidos. Sin embargo, en esta segunda vez, aquí nos está diciendo que así como Él fue tomado a los cielos, ¿verdad? Como fue regresado a los cielos, y vieron sus discípulos cómo se empezó a elevar hasta que llegó allá arriba, ahora va a venir otra vez a esta tierra por segunda ocasión, y todo ojo le verá cuando Él venga. La doctrina de la segunda venida de Jesús es uno de los temas que más veces se registran en las Escrituras. Es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. En otras palabras, eso significa una vez cada 25 versículos se habla en torno a la segunda venida de Jesús. En las epístolas de Pablo hay más de 50 referencias al segundo advenimiento, como se le conoce también. Cuando yo hablo de advenimiento, quiero decir la segunda venida de Jesús, ¿ok? Libros como Primera y Segunda de Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis se dedican completamente a hablar del tema, así como capítulos enteros. Por ejemplo, Mateo 24, no lo busques, solamente anótalo, lo revisas en casa. Mateo 25, Marcos 13 y Lucas 21. Estos capítulos completos están dedicados a hablar de la segunda venida de Jesús. El mismo Señor Jesucristo a menudo se refirió a su segunda venida y exhortaba a sus seguidores, a sus discípulos, a vigilar y a estar preparados para aquel día. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 36. Que estos textos los vamos a estar revisando en las próximas enseñanzas, pero es importante que vayamos sentando las bases ahorita. Dice el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Nos empieza a describir cuáles van a ser las señales previamente, ¿verdad?, a la segunda venida del Señor Jesucristo, y no nos está hablando de cosas alentadoras. Al contrario, nos habla acerca de gente angustiada, de gente que desfallece por temor
y por la expectación de las cosas que van a sobrevenir sobre la tierra. Si en ocasiones con tantito que se siembra la tierra la gente se empieza a angustiar, ahora lo que se espera para que en los últimos tiempos será algo tremendo, hermanos, porque dice aquí, las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27, entonces, o sea, después de que haya habido estas cosas previamente, dice, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Las que habló primeramente. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Cuáles cosas? Los que vamos a estar analizando en pláticas posteriores. Las señales de la segunda venida de Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo estoy convencido, yo creo que a esta generación a la cual se refiere el Señor Jesucristo, pues somos nosotros. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En otras palabras, el Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos preparados, alertas, vigilantes, que estemos, ¿verdad?, ahí vigilantes y que no vayamos los cristianos a estar distraídos en muchas cosas que no aprovechan. Versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y versículo 36 dice, velad. ¿Qué significa velar? Si yo contrato un velador y lo pongo a cuidar ciertos bienes, ¿qué tiene que hacer ese hombre? ¿Está roncando a medianoche? Tiene que estar despierto, tiene que estar alerta, tiene que estar vigilante, tiene que estar como un centinela, allá mirando, ¿verdad?, en la oscuridad, alumbrando, y cuando escucha ruido, se levanta inmediatamente, prende la lámpara, prende luces. ¿Por qué? Porque está atento. Una persona que vela es una persona que está vigilante, despierta. Por eso dice el versículo 36, y no se refiere a una cuestión literal, que el hombre no tiene que dormir en la noche, sino se refiere a una cuestión espiritual. Dice, velad pues, ¿en cuánto tiempo? ¿Te dicen nada más los domingos? ¿Los miércoles de reunión? ¿Los jueves de oración? Dice, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, tenme por digno. ¿Cuándo tenemos que estar orando? En todo momento, siempre. Es más, el propósito del Señor Jesucristo es que todo cristiano estemos preparados para aquel día en todo momento. Puede ser el día de hoy, puede ser mañana, cuando la persona tiene una mentalidad y cree en la doctrina que estamos leyendo, que estamos revisando el día de hoy de la segunda venida de Jesús. No es una persona que va a estar distraída, no es una persona que va a estar afanada en mil cosas, ¿verdad? Al contrario, su corazón va a estar pensando en Dios. Va a tener cuidado de que el corazón, dice aquí, no se distraiga en comida, en embriaguez, en los afanes de esta vida. En otras palabras, que no andemos ocupados en lo material, sino en las cosas de Dios. Ahora, yo quiero decirte algo. Tristemente, la Biblia nos describe un panorama muy lamentable, previo de que Jesús regrese a esta tierra. Porque la gente iba a estar ensimismada en sus propias cosas, en sus propios intereses, en sus propios placeres y en su propio mundo. Vamos a ver Lucas 17, por favor. Versículo 26 al versículo 30. Dice, como fue en los días de Noé. Aquí vamos a explicar, vuelvo a repetir en las próximas enseñanzas, estas señales. Solamente las vamos a estar enumerando ahorita. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
¿Cómo fue en los días de Noé? Versículo 27 te describe. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras palabras, la gente iba a estar en lo suyo, exaltando sus propios placeres, sus propios intereses, enraizado su corazón en las cosas materiales de esta tierra. Yo quiero decir, no porque esté mal casarse, no porque esté mal comer, no porque esté mal edificar, sino más bien se refiere a que iba a haber gente que su único objetivo en la vida es vivir para ellos mismos y no para Dios. Ese es el énfasis. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y mira qué dice. 2 de Timoteo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. ¿Cuándo van a venir esos tiempos peligrosos? En los postreros días. Cuando habla de los postreros días, se refiere a los tiempos finales. En los últimos tiempos, en los últimos días, van a venir tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser catalogados esos tiempos peligrosos? Porque el dólar iba a estar muy encarecido. Porque el petróleo iba a valer muchísimo. Porque el precio de la canasta básica iba a estar por las nubes. ¿Así te dice? Porque los países, ¿verdad?, iban a estar en guerra. No, te dice, mira, ¿cuál es la característica? Dice, en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. En otras palabras, estos tiempos peligrosos será porque habrá un amor propio, un egoísmo desmedido, que no le interesa a su prójimo, su hermano, el que está a su lado, sino que el carácter de los hombres de los tiempos postreros será un carácter sumamente egoísta, ensimismado en él y no en Dios. ¿Cuánta gente el día de hoy es despiadada, verdad? ¿Cuánta gente el día de hoy está trayendo un mar de sangre sobre nuestra ciudad, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro país? ¿Sabes por qué? Porque hay hombres, ¿qué? Amadores de sí mismos, que pueden arrebatar la vida a un inocente, que se levantan, ¿verdad?, y a mano en sangre fría pueden llegar y destruir a su prójimo. ¿Por qué? Porque hay mucho amor propio. Este es uno de los peores males que va a haber en la sociedad. Cuando el hombre se apapache, se abrace, se consienta a él mismo. No solamente eso, vamos a Lucas capítulo 18, por favor. Además habrá un ambiente de mucha incredulidad. Un ambiente de mucha incredulidad. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 18, versículo 8, en la segunda parte. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesucristo, y se refiere por segunda vez, porque está hablando el Señor Jesucristo. Entonces se refiere a su segunda venida. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, se pregunta él mismo, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta retórica, que significa que en la pregunta se encuentra la respuesta. Cuando dijo el Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Él venga por segunda vez, la respuesta es no, no va a haber fe, o va a haber muy poca fe. Lo que va a prevalecer es la incredulidad. Al ver la maldad que aumenta, al ver los crímenes, la violencia imparable, el odio que hay entre unos y otros, al mirar a falsos líderes, falsos ministros que lo único que hacen es manchar el nombre de Cristo con sus malos testimonios. ¿Qué engendra eso en la gente? Desconfianza, recelo e incredulidad. Mucha gente cuando ve el mal testimonio de alguien que se dice cristiano, pero vive contrario a los principios bíblicos, dice, para ser como tú, mejor me quedo así como estoy. Y yo abro un paréntesis aquí para decir, por eso, hermanos, amados hermanos que están aquí, qué importante es que guardes tu testimonio
para Dios. Porque a través de tu vida mucha gente puede llegar a los pies de Cristo, o escúchame bien, a través de tu mal testimonio, mucha gente puede ser alejada de Cristo y llevada a la incredulidad. Y sabes, Dios el día de mañana nos va a pedir cuentas. Así que temblemos, porque ciertamente el día de hoy está profetizado, Mateo 24:12, lo vamos a ver dentro de 8 días, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y muchos falsos ministros, muchos falsos cristos, ¿cierto o no? El día de hoy, a cada rato estamos escuchando que ya se levantó un autoproclamado Mesías. Y ahí va la gente siguiéndolo. Y ahí está la gente, ¿verdad? En pos de aquel hombre. Y ahí va la gente que no lee la Biblia. Ese es el problema, de que en ocasiones se levanta un iluminado, alguien que se supone tuvo una revelación, pero la gente no va a las Escrituras y le cree todo lo que está diciendo. La Escritura dice que una de las señales es que iba a venir falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que van a engañar a mucha gente. Por cierto, la primera señal que vamos a ver dentro de 8 días es la abundancia del engaño. Si una de las cosas que el Señor Jesucristo alertó tanto fue porque se viene mucho engaño. Y aquí hay que tener todos nosotros los ojos abiertos. Yo no sé cómo el día de hoy hay gente que pueda adorar a un hombre y pueda ver, ¿verdad?, a su líder o a su apóstol, el apóstol de Jesucristo, y pueda decir, ay, es que cuando lo veo es hermoso mirarle el rostro, y es un hombre mortal. Y ahí va la gente en pos de la idolatría, porque esa es idolatría. Ahí está la gente, ¿verdad?, entregando lo que tiene y hasta lo que no tiene al hombre, cuando se lo debe de entregar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero el día de hoy necesitamos estar por eso nosotros con doctrina, abriendo los ojos. Por eso hemos estado insistiendo, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Y el día de mañana, si estas reuniones por una persecución se llegan a cerrar y ya no hay pastor que les ministre, ve a las Escrituras, agárrate de la Biblia, cree lo que dice la Escritura. Cuestiona si lo que está diciendo aquel hombre que te predica es realmente la palabra de Dios, como lo hacían los cristianos en Berea, hermanos. Cuando llegó el apóstol Pablo y les predicaba, dice que en las sinagogas y les estaba hablando acerca de Cristo, ellos iban a las Escrituras y escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Y cuando miraron que esas cosas eran efectivamente como el apóstol Pablo les decía, creyeron. Pero creyeron a Dios, creyeron a Dios. El día de hoy se va a dejar venir una ola de engaño y de apostasía, donde la gente el día de hoy, mira, en los cultos, el día de hoy están pasando a la gente a hacer un show, ¿verdad?, donde la gente se tambalea, se retuerce, y esa es la reunión. Y ahí está la gente, algunos, ¿verdad?, riéndose a carcajadas, otro hablando o haciendo como animalito, y otro por allá revolcándose, y la gente dice, es la manifestación del Espíritu. Falso. El Espíritu Santo, cuando viene, convence a la persona de pecado, justicia y juicio. Y cuando viene el Espíritu Santo no es para que se retuerza la persona, sino primero para que lo lleve a entender su magnitud de su maldad y le pida perdón a Dios. Sí, cierto, va a llorar. Sí, cierto, se va a quebrantar. Sí, cierto, le va a pedir perdón a Dios. Y después el Espíritu Santo viene y mora en el corazón del creyente. Pero ¿sabes para qué? Para producir gozo, amor, paz, benignidad, paciencia. Y una persona, ¿verdad?, ya no va a estar tronándose los dedos mirando el periódico diciendo, ay, es que subió el dólar, ay, es que el peso bajó, ay, es que ahora están más caros los productos de la canasta básica. Sí, cierto, nos afecta, pero el cristiano está confiando en su Dios. Y está en una bendita paz. Y es más, aún de su pobreza, ayuda al que tiene a su lado. ¿Cómo ves? Esa es la vivencia de un cristiano. Y volviendo al tema, hermanos, agárrense de la palabra de Dios. Cualquiera que no me lea la Biblia, el día de mañana está propensa a caer en un engaño. Y yo se los he advertido. Y delante de Dios yo soy libre de la sangre de cualquiera de los presentes, que el día de mañana digan, ay, es que el hermano no nos instaba a leer la Biblia. Claro, yo aquí he dicho, la única fuente autorizada de parte de Dios para conocer toda verdad se encuentra aquí. Nada de revelaciones, nada de sueños. Aquí está. Por eso tantas denominaciones el día de hoy se han levantado. Y ahí están los mormones, ¿verdad? Que se levanta Joseph Smith y dice, ay, es que me apareció un ángel Moroni, ¿verdad? Y me llevó a unas cuevas y me enseñó unas piedras. Y de ahí saca el libro del Mormón. Revelaciones absurdas. Y ahí va la gente siguiendo
Ahí va la gente, ¿verdad? Escuchando falsos ministros. Que es tiempo, hermanos, ya que abramos los ojos y que incluso nos llenemos de celo para denunciar todo esto. Volviendo al tema, por todo lo anterior que acabo de decir, entendemos a través de varios pasajes de la Escritura que la postura del creyente, ¿cuál debe de ser? Estar esperando la venida de nuestro Señor. ¿Estamos claros? Y necesitamos entender claramente esta doctrina. En 1999 y unos años antes, en tanto que llegaba el milenio, porque obviamente al llegar el año 2000 iba a cambiar el milenio, muchos esperaban la manifestación de Jesucristo. Y se levantaron muchos grupos y muchas sectas, incluso que llevaron a su filigresía, fíjate nada más lo que te voy a decir, al suicidio. El día de hoy es muy preocupante que la gente no conozca estos temas, porque puede ser movida inmediatamente en su forma de pensar. Y hay que tener mucho cuidado. Necesitamos entender lo que dice la Biblia y por eso lo estamos nosotros estudiando. Mateo capítulo 24, dice versículo 43, dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y te dice, te está poniendo el ejemplo. Si el padre de familia supiere a qué horas va a venir el ladrón, dice, velaría y no dejaría que le roben, minar su casa. Ok. Dice, por tanto, versículo 44, también vosotros, ¿qué cosa? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Primera de Corintios capítulo 1 verso 7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 2 verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cómo le llama la esperanza? Bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Santiago capítulo 5 verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué nos pide Dios? ¿Tener qué? Paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y nos pone el ejemplo. El labrador, cuando va a sembrar su semilla, espera, dice, el precioso fruto de la tierra y guarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En estos pasajes, por lo tanto, vemos que se nos instruye a estar esperando pacientemente el regreso de nuestro Señor y Salvador a esta tierra. ¿Qué provee la segunda venida en la vida de un cristiano? Vamos a ver 4 razones. La esperanza de la segunda venida provee la motivación para una vida cristiana práctica. Número 1, para amor fraternal. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense, aquí dice el versículo 12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿De qué manera? Irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En otras palabras, cuando tú estás consciente de esta verdad y la aplicas a tu corazón y sabes que Cristo viene a la tierra nuevamente, van a suceder 2 cosas. Número 1, lo estarás esperando, alistándote para mirarle. Estarás amándole, sirviéndole y obedeciéndole. Cualquier persona que no está consciente de la segunda venida de Jesús vive como quiere. Pero el que está consciente de que Jesús viene, se va a preparar. Y va a estar haciendo lo que le corresponde, y va a estar amando a Dios, y va a estar obedeciéndole, y le va a estar sirviendo. Pero también va a estar sucediendo lo segundo. Estará amando a aquellos por los cuales Cristo viene. Quiero decirte que durante los primeros años del cristianismo,
había una persecución feroz sobre ellos. Muchos de los primeros cristianos sufrieron el martirio. Imagínate, eran llevados a la arena del Coliseo, que era un circo romano, haz de cuenta como un tipo estadio azteca, para que más o menos tú me entiendas. Los romanos tenían una diversión de mirar gladiadores, personas que luchaban entre ellos hasta el punto de la muerte. Entonces, cuando empezó el cristianismo a florecer en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano más bien dicho, empezaron a agarrarlos, a perseguirlos y los apresaban. Y ahora, ¿sabes cuál era la diversión? ¿Cuál era la función? Era meter a esos cristianos al Coliseo romano para que se los devoraran las fieras hambrientas. Entonces, al principio de la cristiandad hubo una persecución muy fuerte. Y fíjate, estando ahí dentro, en el circo romano, metían a los cristianos y en unas jaulas que tenían ahí había leones, había fieras hambrientas que no les habían dado de comer durante muchos días. De tal manera que cuando traían a la fiera, abrían las rejas y entonces salían corriendo esos leones o esas tigres o cualquier fiera y se abalanzaban contra los cristianos. ¿Sabes qué hacían los cristianos? Porque los metían, haz de cuenta que en cantidades. Llegaban en ocasiones los soldados romanos y encontraban una reunión como similar a esta y los apresaban a todos y se los llevaban y después los metían al circo romano. Y entonces lo que hacían los cristianos era poner en medio a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Y los más fuertes hacían una rueda de espaldas a los que estaban en medio, mirando hacia el frente, esperando a ver qué fiera venía sobre ellos. ¿Para qué? Para poder luchar. Y cuando venía el león, ¿verdad? Luchaban porque decía, primero me matas a mí, primero me comes a mí, antes que devorarte a mis hermanos. Y mira, cuando veían los romanos que estaban ahí en ese circo y veían esos actos de amor, de fraternidad, de cómo se cuidaban unos a otros y cómo en ocasiones, ¿verdad?, los cristianos podían a lo mejor luchar con las fieras y matar a ese primer león que se los quería comer, pero le soltaban otro. Y mataban al segundo león y le soltaban otro, de tal manera que sus fuerzas iban agotando. Y entonces cuando miraban los romanos que estaban ahí en esas gradas, cómo había amor entre ellos, ¿sabes qué sucedía? Se convertían al cristianismo. De tal manera que un día un emperador dijo, es que la sangre de los mártires es semilla del evangelio. Mientras más gente matamos, más cristianos llevamos al martirio, más gente de nuestro imperio se convierte al cristianismo, adopta esa religión. Y entonces cesó la persecución. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Qué importante es que nosotros tengamos siempre en mente la segunda venida de Jesús. Ellos la tenían. Cuando estaban ahí en el circo romano y se veían frente a la fiera, se volteaban a mirar y decían, acuérdense, nuestro Cristo viene pronto. Y sus corazones eran alentados. Y cuando se amaban entre ellos, venía la fiera y se los devoraba, hermanos. Ahora, si en aquellos tiempos se necesitó mantener firme, ferviente esta esperanza, ¿cuánto más en estos días se necesita? ¿Qué provee la segunda venida? Ya dijimos, número 1, amor fraternal. Número 2, santidad. Romanos capítulo 13. Cuando entendemos esta doctrina de la segunda venida de Jesús, provee en nuestra vida práctica, en nuestra vida cristiana práctica, santidad. Dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿A qué día se refiere? A la venida de Jesús. Desechemos pues, dice, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, este conocimiento de esta verdad inminente te lleva a alejarte de una vida de pecado, de una vida de disolución, enfrascada en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas, en envidias, sino muy por el contrario, imitando a Cristo,
¿Cómo vivía Cristo? En rectitud, en justicia, en sobriedad, en santidad, guardando nuestras vidas para Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, por favor. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que no espera a su Señor, repito, vive en glotonerías, vive en borracheras, vive en pleitos, en envidias, en lujurias, en lascivias. Pero el que espera a su Señor, vive en santidad, se guarda para Él. Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque cuando venga Jesús por los suyos, pues va a venir por aquellos que estén preparados. Y los que estén preparados son aquellos que vivan en la santidad. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo tenemos que vivir en este mundo? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, nada más hago una aclaración. Santidad no es que te va a salir una aureola aquí en la cabeza, sale la aureola, ¿no? Santidad no es que resplandezcas. Ahí que la gente dice, ay, mira cómo vive en santidad, porque es una persona que solamente se la pasa mirando a los cielos, con esa mirada hacia el horizonte, o se la pasa leyendo las 24 horas la Biblia, o de rodillas orando, es muy santo. No, santidad no se refiere a eso. Santidad se entiende de dos maneras. Número uno, aquel que vive apartado y consagrado para Dios. Pero aquel que vive apartado y consagrado a Dios puede ir a su trabajo, pero puede estar haciéndolo para Dios. ¿Estamos de acuerdo? El ama de casa, aún estando en su casa, haciendo el quehacer, ¿verdad? Ahí en la casa, barriendo, planchando, lavando, haciendo la comida, dice, Señor, lo hago para ti. Y lo hago por ti, Señor, para bendecir a mi familia. ¿Qué es eso? Una mujer que vive en santidad, que quiere decir apartada para Dios. Y también significa aquel que vive en una pureza moral. Por eso 1 Juan 3:3 dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y por eso también una de las bienaventuranzas de Mateo 5, Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Aquel que ya no permite en su corazón malos pensamientos, egoísmos, ¿verdad? Celos ahí que estén revoloteando en el corazón. No, están echados fuera y ahora vive en una limpieza moral. Yo no digo que no va a tener tentaciones, las tentaciones van a estar ahí, pero ya no les va a hacer caso, sino que ahora va a vivir para Dios. Número 3, ¿qué provee para la vida práctica del cristiano? El hecho de conocer esta doctrina de la segunda venida de Jesús. Consagración con fidelidad para la adoración. Hebreos 10:25. En la medida que aquel día se acerca, los cristianos deben estar juntos y congregados, edificando su fe, hablando cosas espirituales entre hermanos, trabajando para el reino de Dios. Y yo quiero decir aquí, aguas, porque en la medida que se acerque el día, Satanás va a tener un objetivo, alejarte de la congregación. ¿Sí sabías eso? En la medida que se acerque aquel día, Satanás va a estar trabajando en distraer tu mirada. Por eso aquí dice, una de las cosas, Hebreos 10:25, dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día, ¿qué cosa? Se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? No alejarnos del fuego de Dios, porque quien se aleja del fuego de Dios se enfría. Es peligroso dejar de congregarse, es peligroso porque el fuego puede apagarse. Si no hay quien te esté atalayando día con día, puedes enfriarte rápidamente. Así que tenemos que estar juntos, hermanos. Estos tiempos finales demandan una consagración total, no medias entregas,
No un rato, sino toda tu vida que gire alrededor de Dios. Punto 5. ¿Qué más? ¿Qué provee? Fidelidad en el servicio cristiano. Mateo 24. El que espera a su Señor, trabaja fielmente para Él. Dice Mateo 24, vamos a ver el versículo 45 al versículo 51. Mateo 24, 45 al 51 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, lo encuentre, ¿qué? Ocupado en las cosas de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cuando tú estás atento, cuando tú estás, ¿verdad?, pensando, entre tanto que nuestro Señor viene, voy a estar trabajando para Él, para la extensión del reino, predicando la palabra, ayudando al necesitado, extendiendo la mano al menesteroso. En otras palabras, activo en la obra. O sea, yo no quiero que se piense que esperar la segunda venida de Jesús es cruzarse de brazos, ¿verdad? Y estar diciendo, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Porque quiero incluso que tú entiendas que el apóstol Pedro incluso nos decía que necesitamos apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que dice que, de las señales, que vamos a revisar también en pláticas posteriores, dice que cuando se haya predicado el evangelio, este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá. Dicho en otras palabras, si nosotros como cristianos quisiéramos ya mirar a Cristo, ¿qué tenemos que estar haciendo? Predicando el evangelio, yendo a cualquier rincón, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para darle prisa a que Jesús venga ya. Y yo quiero que Jesús ya venga, hermanos. Pero a veces nuestras fuerzas ya no dan para más. A veces con 2, 3, 4 actividades que tenemos, hasta ahí llegamos. ¿Qué necesitamos? La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué necesitamos? Pedirle a Dios, Señor, envía obreros a tu mies, para mandar misioneros, para mandar predicadores hasta el último rincón de esta tierra, para que Jesucristo venga por los suyos, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 48, ahí te va el contraste. Pero si aquel siervo malo, ¿cómo le llama? Siervo malo, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, se empiece a dar permisos, empiece a rebajar su vida, ¿verdad? Empiece pues ya no a estar consagrado para con Dios, sino que se le hace poca cosa andar visitando lugares que no debe. Dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y nosotros ya sabemos a qué se refiere esa frase, el lloro y el crujir de dientes. De tal forma que necesitamos estar, ¿qué? Activos, hermanos, activos. Y yo sí les digo algo a todos, que en ocasiones hay gente que dice, hermano, pues es que yo estoy enfermo, hermano, es que yo no tengo dinero, hermano, es que yo no puedo, hermano, es que yo no tengo tiempo. Mira, cuando Jesucristo venga por los suyos, yo quisiera que cada uno de los que estamos aquí nos encuentre trabajando para la extensión de su reino. Porque quien esté dándole largas, poniendo pretextos, no puedo, Señor, es que no tengo tiempo, es que ¿a qué horas? O sí puedo, pero no tengo, ¿con qué? ¿Sabes tú que aún con lo que tenemos y con lo que somos debemos de servir a Dios? No podemos permanecer en un estado de pasividad, cruzados de brazos, cuando estamos viendo un mundo que se pierde, hermanos. Hay un mundo allá afuera que nos espera. Muchos jóvenes, y por cierto aquí están hasta el frente, nuestros jóvenes, tienen una vida que entregarle completa a Dios. Y qué bendiciones cuando un joven se entrega, ¿cierto o no? Cuando en ocasiones vamos y predicamos la palabra de Dios y se convierte un adolescente y se convierte un anciano de 70 años, podemos decir, bueno, se ganó una vida y media. ¿Cómo que una vida y media? Sí, el adolescente es toda una vida completa. Y el anciano pues le dará a lo mejor 5, 6, un año, unos cuantos meses
de vida a Dios, ¿cierto o no? Pero cuando se convierte el joven, le entrega su vida, y es que en ocasiones se cae en el error de decir, bueno, que se conviertan los adultos y los ancianos, pues al final ellos ya vivieron, a mí déjenme vivir mi vida. Y quiero decir, no, en tanto que hoy se dice, hoy todos tenemos que entregar nuestra vida a Dios, y tenemos que servirle, hermanos. ¿Cómo debemos entender el término segunda venida, y de qué manera vendrá Cristo por segunda vez? Antes de contestar estas preguntas, quiero decir qué cosa no es la segunda venida. No es la muerte del creyente. En ocasiones la gente se confunde cuando nosotros decimos que el creyente cuando muere pasa a estar en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo. Entonces la gente dice, bueno, entonces a eso se refiere la segunda venida de Jesús. A eso no se refiere. No es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Revisa en casa Juan capítulo 14 verso 16 y te vas a dar cuenta que el mismo Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a enviar otro consolador. Otro, no dijo él mismo, dijo otro. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es Jesucristo. Ahora, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí. El Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y estos tres son uno. ¿Cómo es? No lo sé. Pero así se revela la Biblia, la Trinidad, 3 en 1, no son 3 dioses diferentes, es un solo Dios, manifestado en 3 personas. ¿Cómo es? Hasta que lo veamos, hasta que estemos allá con nuestros ojos espirituales y con un cuerpo glorificado, vamos a poder decir, pues estaba tan claro y no lo podía entender. Ahorita no lo entendemos. ¿Tú entiendes la eternidad? Yo no. Imagínate, Dios no tuvo inicio de días. Y te vas a millones y millones y millones y millones de años atrás y te das cuenta de que Dios siempre ha existido. ¿Comprendes la eternidad? No, yo no la comprendo. Que Dios no tuvo inicio, siempre ha existido. Y te vas hasta el inicio de la creación y Dios ya estaba y siempre ha existido. Nuestra mente limitada no comprende en su totalidad la maravillosa persona de Dios. Pero la Biblia manifiesta que Dios se revela a través de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue a los cielos, ¿envió a quién? Al Espíritu Santo. Y por eso dice en Juan capítulo 14, versículo 16, va a venir otro consolador. No es la conversión. Algunas personas dicen, bueno, es que cuando la gente se convierte Jesús viene a la vida. Y bueno, eso se refiere a la segunda venida. No, porque entonces estaríamos hablando de millones de veces que Jesús estaría regresando en todas las épocas a esta tierra. ¿Qué sí es la segunda venida? Bueno, número 1, ¿qué debemos de entender por segunda venida? ¿Es una venida o un regreso literal? No es algo figurativo, sino que es algo literal. Cuando la Biblia leemos que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra, lo debemos entender como algo literal. Yo te pregunto, la primera vez que Jesús vino a la tierra, ¿vino de una manera simbólica o de una manera literal? Literal. Y lo vimos, bueno, lo vieron aquellos que vivieron en aquella época y dieron testimonio de que Jesús anduvo en esta tierra, ¿ok? En ningún momento la Escritura manifiesta que ese regreso sea figurativo. Número 2, será un regreso personal. Juan capítulo 14, versículo 2. ¿Qué dice ahí? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde? Al cielo, en la morada de mi Padre, el tercer cielo. Ya lo estuvimos viendo en las pláticas pasadas. El reino de los cielos, la morada eterna, la morada de Dios, la casa de Dios, como se le menciona en diferentes lados en la Escritura. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. En Hechos capítulo 1, verso 11, ¿qué dice? ¿Qué le dijeron los ángeles a los apóstoles? Dice que están mirando al cielo. Dice, este mismo Jesús, ¿verdad que es el mismo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Es el mismo o no es el mismo? ¿Verdad que es el mismo? Ok, nada más que ahora va a venir con un cuerpo glorificado, ya no un cuerpo en la carne, como se le conoció. Ahora viene en su gloria y en su majestad, hermano. Viene en su gloria y en su majestad. Porque cuando subió a los cielos, ¿sabes a dónde se fue a sentar? En su trono de gloria, en lo más alto, hermano. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y toda rodilla se va a doblar cuando Él venga.
La gente hoy no quiere, la gente hoy es rebelde, la gente hoy es incrédula, la gente dice, no, es que no, yo no quiero nada de Dios. Bueno, en aquel día, dice que cuando vean que viene Jesucristo en las nubes del cielo, todos desearán la muerte en el sentido de decir, ahora sí me entrego, Dios, pero va a ser demasiado tarde. Número 3, será visible y corporal. Del mismo texto que estamos leyendo de Hechos capítulo 1, verso 11, entendemos que la venida del Señor será una venida visible y corporal. Los apóstoles lo vieron ir al cielo, en cuerpo, visible, tangible. Así que Él volverá de la misma manera. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En otras palabras, ya no nacerá de una mujer, sino ahora viene en forma corporal, de manera literal, regresa por segunda vez a la tierra. Cuando dice, y todo ojo le verá, mira, hay profecías, que son las que vamos a revisar en las pláticas que vienen. Cuando se leía esas profecías en la antigüedad, no se entendían como hoy sí las entendemos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice que va a haber 2 testigos que van a estar profetizando y van a estar hablándole a la humanidad cuando la iglesia haya sido llevada a los cielos, ¿verdad? En el arrebatamiento, como se le conoce a ese evento. Bueno, va a haber 2 testigos del pueblo de judíos que van a estar hablándole a la gente. Y dice que después de su predicación, de sus profecías, van a ser muertos, los van a matar. Y dice que van a ser puestos en la plaza pública. Dice, y toda nación y todo ojo le mirará. Cuando se escribió eso, la gente decía, bueno, ¿cómo se va a ver el cuerpo de los profetas que van a ser acribillados, martirizados? Mira, hoy es bien sencillo entender eso. Lo que pasa allá en China o lo que pasa en Medio Oriente, aquí está pasando y en 5 minutos tú ya lo tienes la noticia en tu teléfono, ¿cierto o no? Entonces cuando sea eso y digan, por fin mataron a aquellos 2 que nos atormentaban con sus mensajes. Y miren, ahí están sus cuerpos y toda la gente va a estar diciendo, oye, ya los determinaron, por fin. Todo ojo le verá. Qué impresionante la Biblia, que no se equivoca en ninguna de sus profecías. ¿Cómo se podía entender eso? No lo podían entender antes de la tecnología, ahora lo entendemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando dice que todo ojo le verá, seguramente en todos los periódicos saldrá un encabezado. Cristo ha venido a la tierra otra vez. Y toda la gente mirará, ya llegó Jesús, de una manera impresionante, profetizado lo que el día de hoy estamos mirando con estos avances tecnológicos. Para finalizar este primer estudio, algunos se preguntarán, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será el momento de su venida? Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo. Mateo 24, verso 36. Porque como decía anteriormente, muchos han echado mano de esto para decir, ¡ya viene! Ahí están los testigos de Jehová, no sé si tú sabías, pero empezaron a profetizar. Ellos llevan muchos años profetizando, poniéndole fecha y hora a la venida de Jesucristo. Y primero dijeron, va a venir en 1914. Y oh sorpresa, no llegó. Y ya después corrigieron, no, en 1900 y cacho. Y no llegó, y no llegó. Y no llegó. ¿Qué dice? Mateo 24, verso 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué dice? ¿Que el día y la hora qué? Nadie la sabe. Por eso poner fechas, poner días, y decir, no, es que va a ser, como decían en 1999, el primer minuto del primer día del año 2000 va a venir Cristo. Y hubo gente que incluso fue y vendió todo, ¿verdad? Y dijo, no, es que ya viene Jesús. Y fue y vendió ahí sus terrenos, sus camionetas y aquí y allá. Y dijo, es que ya viene, hay que gastarlo porque ya viene. Y llegó el 2000 y se quedaron en la calle, hermanos. Porque no llegó. Porque no son bíblicos. Porque aquí está diciendo, el día y la hora nadie sabe. Y cuando tú escuches a algún hombre que dice, es que va a ser el 27 de octubre, es que va a ser el 28 de diciembre, es que va a ser el día fulano, no le creas. Porque dice, ni aun los ángeles de los cielos saben, sino solo mi Padre. Segunda de Pedro capítulo 3, por favor. Ahora, en ocasiones hay gente que es burlador. Dice que van a venir burladores.
que se van a preguntar, a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, sabiendo primero esto, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y hay gente que se pregunta así, eso de que ya viene, pues eso lo vienen diciendo desde la época de mi abuelito. Eso de que va a haber terremotos, temblores, siempre los ha habido. Eso de que va a haber pestes, hambres, eso, lo otro, siempre ha existido. Y como que tratan de ridiculizar las señales que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Dice el versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, aunque han pasado muchos años, tal vez para el Señor ha sido un instante solamente. Pero dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, de que va a venir, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha llegado todavía? Porque Él es ¿qué? Paciente. ¿Qué está esperando? Que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, estamos en un tiempo de gracia. Está esperando que tú te vuelvas, te arrepientas y te vuelvas a Él. Mateo capítulo 24, versículo 14. Además también dijo el Señor Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahorita hay una ventana que se conoce como la ventana 1040, que es todos aquellos países del Medio Oriente y que son musulmanes, que no han escuchado todavía del evangelio de Jesucristo. Y el día de hoy hay todo un movimiento cristiano de misiones que están mandando misioneros a esta ventana. Obviamente, cuando un misionero parte para ir a este lugar donde viven los árabes, ¿sabes qué se llevan entre la maleta? Se llevan su ataúd, porque saben que van a ir a ese lugar, pero ya no hay regreso. Muchos de ellos mueren martirizados. Hay partes de África, hay partes en Oriente, en Medio Oriente o incluso en Asia. Por ejemplo, hace algunos años conocíamos un grupo de misioneros que habían ido, por ejemplo, a Tailandia, y allá conocen a Buda, pero llegaban esos misioneros y les decían, es que Jesucristo vino a morir por ustedes, y decían, ¿Jesucristo? Nunca hemos escuchado que exista o que haya un Jesucristo. Imagínate, en pleno siglo XXI. Hay lugares donde no han escuchado del nombre de Jesús. ¿Qué dice Mateo 24:14? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando la iglesia en Tesalónica se turbó por la creencia de que ya había comenzado la gran tribulación, Pablo les exhortó a no moverse tan fácilmente en su modo de pensar. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Aquí está otra de las señales que nos advierte el Espíritu Santo de lo que iba a estar aconteciendo antes de la venida de Jesucristo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién le llaman el hijo de perdición? Al anticristo. Y menciona algo muy importante. Dice, no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Si los apóstoles vivieran o resucitaran y fueran a una reunión en muchos lugares donde hay esos sangoloteos y donde la gente anda ahí, ¿verdad? Como ebria, danzando por un lado y por otro, o donde la gente está tirada, carcajeándose, ¿verdad? Donde la gente está haciendo ahí como cochinito, como perrito, y que la gente anda ahí, o que miran al pastor y anda aventando el saco a todo medio mundo y se cae la gente. Los apóstoles dirían, ¿y qué apostasía es esta?
¿Y quién les dijo que tenía que ser predicado así el evangelio? ¿Y quién les dijo que este era el evangelio de Dios? ¿Sí me entienden? Porque el día de hoy se está viviendo, ¿en qué cosa? En una apostasía muy tremenda. En una apostasía muy tremenda. La palabra apostasía significa salirse de la verdad. Y el día de hoy muchos grupos, muchas denominaciones, incluso muchas agrupaciones de carácter conservador, el día de hoy están adoptando prácticas que no han tenido lugar en el cristianismo bíblico, en el cristianismo histórico. De tal manera que si quisiéramos verlo de esta manera, ya hay una gran apostasía. Por lo cual Jesucristo podría venir en cualquier momento, hermanos. Mateo 24:42. Velad pues, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces estos pasajes vemos que no hay una fecha determinada en donde el Mesías volverá a la tierra. Sin embargo, a la iglesia sí se nos instruye a estar esperando su venida y ansiando su llegada, que puede ser en cualquier momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, está hablando acerca de este fin del mundo. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea que nos tenemos que... Aquí dice algo bien importante el versículo 2, dice, esperando y apresurándonos. El cristiano tiene prisa, hermanos. Y la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Y cualquier cristiano que no diga, ven Señor Jesús, pues yo no sé qué espera. Porque nuestra, vamos a decir, redención es justamente esperar su venida a esta tierra, su retorno, hermanos. Así que la iglesia no debe cruzarse de brazos. Más bien la iglesia debe estar trabajando juntamente con el Señor para lograr su obra. Debe tener la mano puesta en el arado y en la hoz. Debemos estar preparados para levantar la cosecha final. Así que a ti y a mí nos tocó levantar la cosecha, hermanos. Dios quiera que llenemos nuestros graneros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en la venida de nuestro Señor Jesucristo le recibamos con alegría. Hasta aquí terminamos esta primera enseñanza. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Hemos aprendido el día de hoy que la segunda venida de Jesucristo es una doctrina fundamental en la fe cristiana, que se nos insta, se nos instruye a estar preparados, prevenidos, listos, deseosos, esperando su venida, su llegada, su retorno. Entendemos que Jesucristo viene por los suyos, por aquellos que estén preparados en santidad, viviendo para Él. El tener en nuestra mente esta doctrina nos ayuda a santificarnos, pero también nos ayuda a fomentar el amor fraternal. También nos ayuda a consagrarnos con fidelidad a Dios, a vivir fielmente en el servicio cristiano que Él nos ha encomendado. Entendemos que su regreso va a ser literal, será personal, será visible, corporal, pero que no tenemos una fecha determinada de su venida. Ni los ángeles de los cielos saben cuándo va a venir, pero sí nos ha dejado señales seguras. Y Él nos dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, sepan que está a las puertas. Así que Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos hablas de estas cosas importantes y porque sabemos que tú tienes buena voluntad. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros conocemos esta doctrina, pero hoy tú refrescas nuevamente nuestra vida, nuestro entendimiento, para no estar ajenos, para no estar como distraídos, Señor, o pensando que tú todavía te vas a tardar en venir, Señor. Al contrario, ayúdanos a estar despiertos, velando, Señor, aguardando con paciencia esa esperanza bienaventurada, Señor. Porque ya queremos ver nuestra transformación, Señor, en un cuerpo glorificado. Porque queremos ver cómo aquellos que han dormido en ti, Señor, son levantados nuevamente de las tumbas, Señor. Y somos arrebatados en los cielos, Señor amado, donde estaremos contigo para siempre, Padre. Ayúdanos a alentarnos aún con esta esperanza, Señor. Y gracias te damos por tu palabra. Dejamos esta serie de estudios bíblicos en tus manos, sabiendo que tú eres el que vas a dar los temas, el que vas a poner las palabras. Y Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Gracias, porque tú la mandas y sabemos que hay un propósito, Señor. En el nombre de Jesús.
Te agradecemos. Amén y amén, Señor.